Zona Cero. Tertulia Zona Cero esta noche en La Rosa de los Vientos, tertulia con Josep Guijarro, que ya nos está escuchando. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí desde Barcelona, muy bien, escuchándoos como siempre. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Silvia Casasola, ¿qué tal? Hello. Madu Martínez, muy buenas. Buenas noches. Y Manuel Carbellal, buenas. Los últimos serán los primeros. Que los últimos sean los primeros, que estoy muy bíblico últimamente. Sí. Bueno, como últimamente, siempre, claro, como siempre. Pues, tú estás apirolado y yo estoy bíblico. Exacto. Y la primera va a ser Mado Martínez, que nos va a hablar de algo que tiene mucho que ver con la salud y con la mente humana. Es el efecto, las causas que se buscan, se investigan del llamado efecto placebo, que es la fuerza de la mente para curarnos o para no curarnos. Pero la fuerza de la mente sobre la salud. Sí, nuevo estudio en el campo de la investigación de un tema que a mí particularmente me apasiona. O sea, es que me encanta esto del placebo. Tú lo has dicho, eso que dice que lo que vas a experimentar depende en gran medida de lo que crees que vas a experimentar. Y tiene que ver con las expectativas, buenas o malas. Esto de que te tomas una cápsula de azúcar que el médico te dice que es un nuevo medicamento para tratar las náuseas y vas y dejas de tener náuseas. O malas, cuando te lees los efectos secundarios del prospecto, yo conozco mucha gente así, de los medicamentos, y es que antes de tomárselos ya tienen algunos de los efectos secundarios. Y ahora, una nueva investigación neurocientífica liderada por Lewis Crawford. O igual creemos mucho en los efectos secundarios que nos va a causar algo. Hemos leído tanto el prospecto que luego efectivamente nos pasan. Claro. Cuando lo tomamos, porque ¿está nuestra mente tan condicionada a eso? Sí, exacto, condicionamiento, sugestión, la palabra clave. Pues este nuevo experimento, esta investigación se suma al hecho de evidencias para confirmar que el efecto placebo, tanto el efecto placebo como el nocebo, se manifiestan en el organismo a causa de determinados comportamientos cerebrales. Esto es muy importante porque es un estudio neurocientífico y arroja luz al misterio que lleva asombrando a los científicos desde hace siglos y que todavía no hemos logrado desvelar porque los pacientes experimentan una remisión de su enfermedad o por el contrario enferman o empeoran debido a un fenómeno tan simple como el de la sugestión, lo acabamos de decir. Bueno, pues estos científicos en concreto han experimentado con efecto placebo y nocebo aplicado al campo del tratamiento del dolor para ver precisamente qué puñetas pasaba en el cerebro. Y en el efecto placebo, el cerebro disminuye la información sobre el dolor en unos circuitos neuronales específicos y aumenta la capacidad de inhibición del dolor en otras neuronas especializadas. Pero en el efecto nocebo ocurre todo lo contrario. Entonces, esto es interesantísimo porque si logran saber qué pasa en el cerebro cuando se activa el efecto placebo, tal vez se puedan crear nuevas terapias de estimulación cerebral para conseguir el mismo efecto, ¿no? Porque también sabemos que no todo el mundo reacciona igual al efecto placebo y desde luego para que funcione, esto me lo dijo Irving Kirsch, director del programa de estudios placebo al que entrevisté hace muchos años, sí, muchos pocos, tiene que mediar la sugestión. Es decir, no es que tú digas me convenzo, no. Tienes que estar engañado, es decir, te lo tienes que creer de verdad, pero medio engañado, ¿no? Y también no influye el médico que te esté informando de eso, porque la credibilidad de la persona que te está diciendo esto es algo que le va a venir fenomenal, pues yo creo que es igual de importante que si en un momento dado tú te sugestionas diciendo sí, esto es fantástico. Me encanta esa pregunta, porque precisamente cuando yo estuve entrevistando a Irving Kirsch, que este hombre era director y que me imagino que lo seguirá siendo, del programa de estudios placebo de la Universidad de Harvard, yo me metí muchísimo en este tema, me rompí mucho la cabeza en este tema, en los sistemas de creencias, la antropología, la muerte por vudú, y nosotros, los occidentales, también tenemos nuestros sistemas de creencias y nos inspira mucha confianza ese señor de bata blanca, pero si le tenemos más confianza de lo normal, porque para nosotros es nuestro chamán, y si nos escucha, el efecto placebo funciona mejor que cuando médico no nos escucha o no le tenemos mucha confianza, ¿no? Los experimentos realizados en el ámbito clínico también sugieren, fíjate, esto es una cosa muy chula, que cuando nos informan de que nos están administrando morfina, nos hace más efecto que cuando no nos lo dicen. O sea, no nos hace el mismo efecto si te lo dicen cuando te la están poniendo que si no te lo dicen. También me dijo
que, bueno, nosotros los occidentales, al fin y al cabo, estamos hablando de nuestros sistemas de creencias. Creemos que una pastilla cura, pero una cápsula cura más que una pastilla. Y, por ejemplo, una inyección es mano de santo. Vamos, que si te la ponen inmediatamente tú ya te levantas y como que, vale, ya me encuentro mejor, ¿no? Pero lo que más efecto hace es la operación placebo, es decir, que te hagan creer que te han hecho una intervención quirúrgica que no te han hecho, ¿vale? Y otra cosa muy curiosa, las pastillas azules curan más que las rojas. Es como que las rojas como que no, pero si te dan una pastilla que son azules, por efecto placebo piensas, no sé por qué, que tiene que ver aquí los colores. Esto sería interesante ahondar un poco más en el subconsciente. Tú piensas que las azules curan más, mucho más. Vamos, no se puede comparar. Te fías más de ellas, vamos. Claro, y además en el campo de los rituales de brujería, de vudú, de mal de ojo, aquí ya estamos hablando de efecto nocebo, de posesiones. La antropología ha recogido casos en los que se da la mano con la medicina y te quedas tan muerto como cuando te dicen que has violado el tabú de comer gallina por tu rango de edad en determinada cultura africana y te mueres en menos de 24 horas de pura sugestión. O sea, ese tipo de casos se han recogido, ¿no? Y a mí me fascinan casos como el del doctor Doherty, que tenía un paciente en el hospital que había ingresado con síntomas de tuberculosis y cáncer de estómago, al que no podían hacer nada para curarle, nada más que hacía que vomitar y vomitar todo lo que comía, el hombre se había quedado en los huesos, vamos, prácticamente se les iba. Y en estas que se acerca la mujer, la esposa, con mucho miedo y le dice al doctor Doherty que es que el Bokor le había echado una maldición porque se había enfadado mucho con él y que no iba a poder hacer nada para salvarle. Y además ella estaba asustadísima porque había dicho que si lo decía, ¿vale?, que toda esa misma maldición iba a recaer sobre toda la familia. Y el doctor Doherty, que era un hombre bastante inteligente, se le encendió la bombilla y planeó un paripé en el que acudió a la habitación del paciente un día y le dijo que había hablado con el Bokor, que le había echado la maldición y había conseguido sonsacarle qué le había hecho, qué tipo de maldición le había echado y cómo tenía que curarlo. Y le había dicho que es que le había metido una lagartija en el estómago y que eso era lo que se estaba comiendo todo lo que él comía y por eso estaba vomitando continuamente. Y entonces, con la ayuda de unas enfermeras, un día le hizo una especie de intervención placebo en una palangana donde previamente habían puesto una lagartija, hizo como que le sacaba una lagartija del estómago y le dijo, ¡ya está! Ya he acabado con la maldición que te ha echado el Bokor, ¿no? Se la enseñó ahí triunfalmente y a partir de ese día el hombre empezó a mejorar, ganar kilos casi milagrosamente de la noche a la mañana. Qué fuerte. No sé si recordáis que aquí en España, sin irnos tan lejos, el padre José María Pilón, sacerdote jesuita, fundador del grupo EPTA de parapsicología, pues él en muchas ocasiones, a mí me lo contaba, dramatizaba un pseudo-exorcismo con agua del grifo, que ni bendita ni nada. El tío regaba por ahí, chiringaba ahí las paredes, en nombre de Cristo, y funcionaba muy bien y se marchaban los espíritus cagando leches. Lo cual es muy significativo también. Bueno, Qué bueno. Igual puede significar que a los espíritus no les gustaba esa agua común. Tampoco. Claro, es como, a nadie le gusta que la rieguen así. Claro, y se iban. Igual sí surtía efecto, si era una posesión real, ¿no? Sí, hombre, podía haber ido con un spray de estos, un chufi-chufi. Sí, con el spray de pimienta ahora que es tan famosito para todo. Pero con agua bendita para los espíritus. Bueno, estas investigaciones demuestran que el poder de la mente tiene algo. No sabemos exactamente el qué, pero lo cierto es que en cualquier investigación sobre un fármaco hay que superar el efecto placebo, el porcentaje del efecto placebo para que sea aprobado. O sea que más o menos está aceptado oficialmente que existe más o menos desde los años 50 del siglo pasado y se hicieron unas investigaciones que midieron el efecto del efecto placebo y el porcentaje más alto del 50% del funcionamiento de ese efecto. O sea que más o menos está aceptado. ¿Hasta qué punto? No se sabe, pero hasta qué punto puede afectar y puede influir en la mente sobre la salud, no se sabe, pero algo sí. La Biblia sí lo sabe. ¿Sí? Claro, la fe mueve montañas. O sea, imagínate, hasta mover montañas, que va a ser un tumorcillo de nada. Y el amor también, ¿eh? También. No, pero mira, todos los casos de curaciones, los casos de curaciones espontáneas que se dan en enclaves marianos. El volcán de La Palma
el volcán de La Palma ha sido una demostración de amor de alguien. O de mala leche, que Sí, también mueve montañas. Ríos de lava, ¿no? Sí. Bueno, Manuel, hemos puesto en el Twitter, en el perfil de servidor, y vamos a poner en el de La Rosa de los Vientos, vamos a poner el nombre de uno de los invitados que vamos a tener aquí en La Rosa de los Vientos en la semana que viene. Es una encuesta, la gente, ¿quién prefiere oír la semana que viene? ¿Tú lo sabes? No, igual son todos. La encuesta te está amenazando. Hay que destacar a uno. Vamos a estar muy apretados. Willy Schreiber es uno de ellos, es el autor de Communion, de las películas Lobos Humanos, por ejemplo, Lancia con David Bowie, es un escritor importantísimo. Y Catherine Deneuve. Importantísimo en los Estados Unidos, importantísimo en el mundo entero, y que en el mundo de la ufología fue importante, sobre todo a partir de la novela, que luego fue también película, Communion. También el autor... Que no es novela, según él, que son la historia real. Sí, esa es su historia, su vida. Luego, el creador de V de Vendetta, Alan Moore. Wow. Alan Moore. Y otro que puede estar es Uri Geller, que la gente elija cuál le gustaría escuchar la próxima semana en La Rosa de los Vientos. Y esto no es obvio para que sean todos los que puedan escuchar, que puedan estar todos, pero entre ellos, ¿a quién le gustaría más escuchar? Hasta ahora hay un empate técnico entre Alan Moore y Uri Geller, más o menos, ¿no? En las encuestas que estamos haciendo. ¿Y el que gane, qué pasa? El que gane, que se ponga contento. Que le das un beso, ¿no? Con lengua. Hombre, tampoco es eso. No, le podemos regalar o una máscara de V de Vendetta o una cuchara doblada. Ay, es verdad, no había caído en eso, ¿no? O un EVE. Un encuentro extraterrestre. Un EVE, una entidad biológica extraterrestre. Él hizo famoso esa imagen de las abducciones clásicas. El EVE, el enano cabezón. Pues esa imagen nace con ese libro y con esa experiencia. Sí, muy estilizado. Sí. Los marcianetes de Strieber son más guapetones que los enanos cabezones de toda la vida, pero sí, él popularizó esa imagen, casi la inventó, esa imagen. Por cierto, Manuel, háblanos de las plantas medicinales. ¡Wow! Esto a mí me gusta mucho porque a pesar de que esta noticia hace alusión a un descubrimiento que acaba de hacerse en Samoa, aquí en España, desde hace muchos años, yo conozco un poco el trabajo que se está haciendo en Galicia, donde hay expertos en etnomedicina, biólogos, médicos. Hay una chica de la Universidad de Santiago, que es licenciada en farmacia, por ejemplo, que lo está haciendo en la Sierra do Caurel. Recoger las plantas que tradicionalmente, desde hace siglos, utilizaban los curanderos, las brujas, los sanadores, para intentar ver si realmente hay principios activos, si realmente eso cura por algo más que la sugestión, como nos estaba contando ahora Amado, ¿no? Porque evidentemente si tú tienes mucha fe en un sanador y el sanador te dice que tomando este té de orquídeas pues te vas a sentir mejor, pues te puedes sentir mejor, pero hay algo más. Entonces se están haciendo trabajos muy interesantes en este sentido, y esta semana se publicaba una noticia en relación a una investigación que se ha realizado en Samoa, en la Polinesia, donde desde hace muchísimo tiempo hay una planta muy concreta que solo crece en esa isla, el matalafi, que es muy apreciada por los nativos porque desde hace siglos lo utilizan para curar. En Galicia se dice enfermedades de médico y enfermedades de meiga, ¿no? O sea, las enfermedades de médico son las puramente orgánicas, biológicas, físicas, y luego las enfermedades de meiga pues son los meigallos, los embrujos, los hechizos, los fantasmas. En este caso es curioso que este matalafi se utilizaba para las dos cosas. Entonces, una investigadora, una doctora, nacida en Samoa, que desde hace mucho tiempo seguía la pista de este mejunje, porque ellos, los curanderos, lo que hacen es machacar la planta, crear una especie de pasta que ellos utilizan para bajar la fiebre, para tratar las infecciones de la piel y también para las enfermedades provocadas por los fantasmas, que es
curioso. Y tras una serie de análisis científicos, que es lo que se está haciendo ahora en muchos sitios, llevarse esa planta y dejando ya aparte todas las cuestiones mitológicas, antropológicas, etnológicas y de creencias, vamos a ver si aquí hay algo más que esté más allá de la sugestión. Pues resulta que sí. Según publicaba esta investigadora de nombre impronunciable, Sesei Molimau Samasoni, no me pidáis que lo repita, a partir de ahora será la doctora de Samoa. Ya nos entendemos. Pues la doctora de Samoa... ¿Cómo se llama? La doctora de Samoa, vale. Para los amigos. Sí. Pues tras analizar esa sustancia, pues ha descubierto que se trata de un quelante del hierro, o sea, que significa que tiene compuestos que unen a este metal, ayudando esencialmente al cuerpo a eliminar el exceso de hierro, aumenta las respuestas de citoquinas antiinflamatorias en las células inmunitarias, además es un antiinflamatorio de los mejores, ofreciendo resultados, lo comparan, de hecho es el titular de la información, con el ibuprofeno. Dicen que esta planta es como el ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios que tiene la química, con lo cual es fantástico, ¿no? Ella dice que está muy satisfecha de haber podido demostrar científicamente que esa medicina tradicional que usaban sus ancestros y sus abuelos, que no es una cosa de creencia, sino que realmente puede curar. Y ahora se abren nuevas vías para intentar ver si, además de para ese tipo de enfermedades, los compuestos químico-genómicos que tiene esta planta interactúan con un gen asociado a la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, o sea que es una maravilla. Probablemente pronto aparecerá alguna empresa farmacológica para intentar patentarla. Que me suena como antiguamente los buhoneros que venían ahí, que esto vale para todo, el elixir que vale para todo, es un poco eso. Claro, es que hay plantas muy sorprendentes, ¿eh? Yo conozco el tema de Galicia y hay, por ejemplo, en la Serra de Caurel se han hecho trabajos, hay una tesis doctoral del año 95 de un investigador salmantino que catalogó más de 200 remedios naturales, pero que funcionan, de verdad, que cada planta se utiliza para cada cosa muy concreta, y esa lectura mágica probablemente tiene que ver con que si tú realmente crees que tu casa está embrujada o que te han lanzado un hechizo y te angustias y empieza ese efecto placebo, pues a lo mejor tomarte un par de ibuprofenos naturales te ayuda a tranquilizarte y a llevar mucho mejor ese... Ayuda, en realidad todos los medicamentos o gran parte de los medicamentos tienen su origen en el principio activo de esas plantas medicinales. Normalmente el origen de la química es natural también. Claro. De todas formas, pero dice una ojo, cosa... yo soy un gran defensor de el ibuprofeno por encima de cualquier planta. Yo creo en la química, creo en la ciencia. Pues lo que dice ella, precisamente en ese sentido, para concluir, es lo mismo que yo le he escuchado a muchos médicos. Hay montones de médicos, yo he hablado con montones de médicos que se dedican a estudiar las tradiciones antiguas, que hacen estudios etnológicos, de etnomedicina, de etnobotánica, y te dicen que sí, que efectivamente hay remedios de los curanderos, de los sanadores, de las meigas, de las brujas, que funcionan, pero eso no significa que funcionen todos. Exacto. Entonces, que en otros casos pueden incluso ser contraproducentes cuando se aplica para un problema, pues un remedio. Yo siempre pongo el ejemplo del Marabú de Atar, que fue un hombre santo que conocí en Mauritania, en la ciudad de Atar, un tipo muy venerado, un santón, un marabú, para su comunidad. Además vivía en un castillo, una cosa alucinante. Yo es el único sitio donde he visto camellos albinos, camellos blancos, ahí, que le había regalado un jeque de no sé dónde. Y la gente le tenía tanta fe que cuando tenían... Yo estaba con Cione, con una cooperativa de ópticas, con una ONG, haciendo una campaña humanitaria, visual, precisamente tratando problemas de la vista, y claro, estaban escandalizados porque nos contaban cómo la gente que tenía problemas de ceguera o problemas visuales cogía la tierra por donde pisaba el Marabú de Atar y se la metía en los ojos. ¡Ostras! Claro, con lo cual cogían infecciones, sí, claro, y era mucho peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, es cierto que hay plantas, que hay una tradición, una sabiduría ancestral que funciona, pero eso no significa que funcione siempre. Claro, la farmacopea natural existe y efectivamente da muy buen resultado, y la ciencia investiga
los efectos de los principios activos que están tras muchas de estas plantas. No, por eso es tan importante también que se siga manteniendo la máxima biodiversidad, porque no sabemos lo que nos podemos encontrar. Exacto, no sabemos lo que nos podemos encontrar, no solo eso, sino no sabemos lo que nos podemos cargar. Claro, y lo que nos estamos perdiendo cada vez que se elimina una especie. Y en China, en un manuscrito del siglo XII-XIII, fue donde se encontró el principio, se encontró una planta que haciendo una infusión se extrajo, como tú decías, el principio activo contra la malaria, porque hasta el momento no hay una vacuna contra la malaria, pero tenemos algunos paliativos, y se extrajo justamente de ahí, una investigadora china que luego le dieron el Nobel de Medicina. ¿Y a quién se lo habían copiado los chinos? Pues eso lo habrán copiado a alguien. No lo sabemos, en aquella época no copiaban. Alienígenas. Tenían iniciativa. Yo creo que eso tiene que ver con una presencia más desarrollada. Juanjo, precisamente, cuéntanos estas investigaciones. Hay algunas personas que dicen hablar con muertos, con las voces de los muertos. ¿Y eso es real o no? Bueno, esta investigación intenta profundizar en toda esta creencia. Sí, a ver, es un trabajo que han hecho que yo creo que es interesante por diferentes motivos, aunque claro, ellos parten de unas determinadas premisas, vamos a decir que son no son nada metafísicas, y lo que han hecho ha sido, preguntarse que hay una serie de personas que son clariaudientes, en el sentido de que tienen lo que ellos denominan, porque ya digo, ellos no plantean que realmente hay una comunicación con el más allá, sino simplemente se ciñen como científicos al fenómeno en sí, y entonces identifican personas que escuchan voces. Lo que ocurre es que ellos luego, a la hora de plantearse qué sentido tienen y qué naturaleza tienen estas voces, se dan cuenta que hay como dos grupos oyentes de estas voces, que son en principio voces interiores. Por un lado estarían los espiritistas, los mediums que conocemos, que efectivamente ellos se suponen que esas voces realmente no forman parte, no están en su cabeza, sino que realmente proceden de otra dimensión, de otro plano, proceden de seres desaparecidos. Y luego sí que tenemos otra serie de personas que escuchan voces y que de alguna forma esas voces indican que estamos ante un diagnóstico que tiene que ver con la salud mental, ante un tipo de trastorno mental. Entonces, estos científicos se han planteado, son de la Universidad de Durham, en Reino Unido. Claro, lo que ellos entienden es que qué es lo que está ocurriendo aquí, porque si estamos ante el mismo fenómeno psicológico, ¿por qué la clareaudiencia en los espiritistas está perfectamente asumida y desde qué momento, y siendo a lo mejor que ambos grupos humanos empezaron a escuchar voces en un momento dado, ¿por qué unos lo han asumido e incluso esas voces les resultan positivas? Vamos a decir así que incluso son llevaderas y han hecho incluso una forma de vida o las consideran como parte de su identidad sin ningún problema, y en cambio a otros esas voces les resultan absolutamente negativas y, como decimos, forman parte de algún tipo de trastorno mental. Entonces este grupo de investigadores lo que ha hecho ha sido reunir o hacer una muestra en la cual han reunido por un lado 65 médiums clariaudientes de la Unidad Nacional de Espiritistas de Reino Unido, y luego también 143 personas de población general que han reclutado en redes sociales. Les han hecho una serie de encuestas para ver realmente cuándo ellos empezaron a escuchar voces, si las han tenido, qué tipo de alucinaciones, para, como digo, tratar de ver un poco cuál es un poco la relación que mantienen con esas voces interiores. Entonces ellos han llegado a la conclusión, primero observaron en estos espiritistas que la mayoría, un 44,6% de estos espiritistas oían voces a diario. El 79% decía que además este tipo de experiencias formaban parte de su vida cotidiana y, como digo, no le daban mayor importancia, no les suponía ningún conflicto ni nada por el estilo. Y este grupo también de espiritistas, la mayoría de ellos oía las voces dentro de su cabeza. Es cierto que había algunos, un 31%, que además también decía que las escuchaba a veces fuera de su cabeza. Y en cambio los resultados, como digo, es que cuando han empezado a indagar y han tratado de comparar cuándo empezaron a escuchar las voces, cómo ha sido ese trato con esas voces a lo largo de su vida, se han dado cuenta que realmente hay un momento clave en los grupos, que es el momento en el que empiezan a escuchar las voces, y resulta que los espiritistas se dieron cuenta de que lo que ocurrió es que cuando empezaron a buscar respuestas de por qué escucharon las voces, fue cuando empezaron a tropezar con el fenómeno espírita. Es decir, ellos no era de alguna forma como que tuvieran necesidad de comunicarse con los difuntos y desarrollaran esa capacidad, sino que primero tuvieron la clariaudiencia y luego a la hora de buscarle un sentido,
se encontraron con las doctrinas espíritas o con las creencias espíritas. Y ese momento, eso le permitió, les dio como sentido además a esa experiencia, evitó que la vivieran de forma traumática. Claro, entonces, porque en un momento dado puedes pensar, pues eso, que estás con problemas psicóticos y estás escuchando voces que no tienen nada que ver con espíritus. y las voces además les empezaron a resultar, como digo, de una manera a manifestarse de forma amable o de una forma, como digo, llevadera, hasta el punto que la tienen integrada en su identidad, y son gente que no se dedica profesionalmente, muchos de ellos, al tema del espiritismo, sino que lo vive dentro de los círculos espiritistas que hay en Reino Unido. Vamos, que son como el niño del sexto sentido, más o menos. Sí, ellos van, hacen las reuniones, se comunican y tal, pero bueno, forma parte dentro de lo que es su vida, su entorno, y está perfectamente integrado. La diferencia con las otras personas que han hecho que esas voces, que seguramente empezaron a escuchar de la misma manera que los espiritistas, en cambio es que cayeron en manos o fueron diagnosticados como que son un trastorno mental, y a partir de ahí la convivencia que tienen con esas voces ha resultado negativa. Y entonces incluso las propias voces se manifiestan de forma negativa con contenidos a veces un poco truculentos frente a los espiritistas que las gestionan de otra manera. Ya digo que ellos siempre parten de la base de que estamos ante un fenómeno pura y exclusivamente psicológico, pero la manera en la que se maneja hace que se modele o se module también un poco el fenómeno y pueda acabar siendo algo perfectamente integrado en la vida de una persona o algo perfectamente conflictivo o absolutamente conflictivo en la vida de esa persona. Entonces, bueno, a través de, como digo, de este análisis pretenden un poco eso, llamar la atención de que realmente es importante ver eso, cómo se produce ese primer momento, cómo se atiende, cómo se gestiona y un poco también cómo se interpreta, porque se puede derivar en caminos que son radicalmente distintos dentro de la persona que empieza a escuchar las voces. Claro, pero por ejemplo la gente que el trastorno llega al punto que dice tienes que matar a tal o estás... Ahí es donde está el peligro. Claro, ahí es distinto, porque ahí ya entraríamos en un cuadro de síntomas más amplio, que sería, por ejemplo, aquí, bueno, yo os he hablado muchas veces aquí de los grupos estos de escuchadores de voces, que son personas que reivindican escuchar voces. Todos podemos escuchar voces de vez en cuando internamente que no sabemos de dónde vienen, igual que podemos tener una alucinación. Es decir, lo único que estas personas incluso la han llegado a incorporar como un rasgo de personalidad. Incluso defienden estos escuchadores de voces que realmente eso forma parte de su identidad y no quiere que se lo quiten con medicación. De hecho, yo sí que conozco a psicólogos que cuando han llegado personas de esta forma a su consulta, les preguntan que qué relación tienen con esa voz. Si en principio no les molesta, les hace compañía, les anima o lo que sea, no entran a darle algún tipo de fármaco que pueda anular esas voces. Si va acompañado de otra serie de cuadros, como tú dices, que ya pueda ir pues en la esquizofrenia, algún tipo de brote psicótico raro, pues entonces sí, porque ya entonces es un rasgo más, igual que uno puede tener una fiebre en un momento dado, o esa fiebre forma parte de un cuadro clínico mucho más grave, ¿no? Claro, entonces, sí que es más peligroso. Pero esto sí que es cierto que en los últimos años se ha tratado de normalizar y de tratar de una manera distinta. Y se ha comprobado también, aquí hace unas temporadas traje un estudio de escuchadores de voces, bueno, era también aplicado un poco al mundo de la esquizofrenia, y se hacían estudios comparativos por culturas. Y se daban cuenta de que realmente los escuchadores de voces en Occidente, la mayoría de las voces eran truculentas, como tú dices, señalando a la gente, de un poco tono paranoico también, de mira, se te está mirando, no sé qué. Y en cambio, en otros lugares, creo que el estudio era en la India, eran voces mucho más amables, eran voces que te acompañaban, que te animaban. Entonces piensan que también hay un factor cultural, de que aquí somos más individualistas y a lo mejor en esas otras sociedades somos más comunitarios, ¿no? Son más comunitarios. Y eso también hace que, claro, la psique, a la hora de crear estos contenidos sonoros, funcione de una manera o de otra, ¿no? La 1:37 de este día, el 8 de noviembre de 2021. Hace 80 años aproximadamente comenzó el encubrimiento por parte de las autoridades norteamericanas del fenómeno OVNI en 1947, cuando comenzaba la existencia del fenómeno OVNI. Pues bien, Josep, esta persona, este fotógrafo, fue testigo directo de una de estas campañas posterior a esa fecha, de una de estas campañas de desinformación de cara a la opinión pública. Así es, se ha puesto de moda ahora que los lunes haya una rueda de prensa en el National Press Club de Washington. Una rueda de prensa que generalmente tiene que ver con militares del Pentágono, pero ya retirados, ya jubiletas. Y esto viene dándose desde el 11 de octubre de 2021,
cuando Robert Salas, que es uno de los testimonios que dejó pasar por ahí. Robert Salas, no lo he dicho, es capitán del ejército de los Estados Unidos, ya retirado, y decidió contar su testimonio acerca de los ovnis que visitaban el lugar en el que él trabajaba, que era una base de misiles, y esto ha dado lugar pues a titulares muy, muy llamativos. Y una semana más tarde, casi como una promesa, una amenaza hecha, ese 11 de octubre, es decir, dijeron, esto lo hacemos para presionar al gobierno a que diga toda la verdad acerca de los ovnis, y si no, seguiremos tirando de la manta, dando información al público. Bueno, pues una semana después, insisto, en esa misma sala de prensa del National Press Club de Washington, pues aparece un fotógrafo, Jacobs, que había participado, y él así lo manifestó delante de toda la prensa y de quienes se dieron cita en ese lugar. El doctor Jacobs, insisto, dice que le mandan ir a hacer una serie de filmaciones del lanzamiento de misiles. Están muy obsesionados con el tema de los misiles. Estamos hablando de misiles que se lanzaban en este caso como prueba balística, y que podía alcanzar hasta las 9.000 millas por hora. Y el 14 de septiembre de 1964, él está filmando en alta resolución ese misil Atlas desde la base de Vandenberg en Santa Bárbara. El equipo sale disparado, él sigue el rumbo de ese misil. Al parecer estaba dotado de un dispensador de basura radar. Eso significa que manda una falsa señal para que los rusos, ¿no?, las defensas soviéticas, no pudieran rastrearle. Y bueno, él acaba su trabajo, no ve nada extraño, ve la separación de la ojiva ficticia, desmonta su historia y da la filmación a sus superiores. Y poco después es llamado al despacho de su superior, el mayor Florence Mansman, y le dice, oye, ¿tú has hecho esta filmación? Sí. Y ahí ve a cámara lenta, porque no lo he dicho, esa cámara que él utilizaba grababa muchos fotogramas para que después pudiera verse todo a cámara lenta, y si surgían fallos, que era lo más normal del mundo, era para que los científicos pudieran ver en qué cosas o qué aspectos podía fallar ese misil. Entonces él está viendo la proyección a cámara lenta y ve ahí un objeto, un platillo volante, que está danzando alrededor de la cabeza del misil, y que manda 4 rayos haces de luz sobre la falsa ojiva, porque no era un misil digamos cargado, era un ensayo. Allí había 2 hombres más, según él cuenta, que estaban vestidos de civiles con trajes de color gris, no eran de color negro, no eran Men in Blacks, o sí, quién sabe, ¿no? Pero sí cree Jacobs que se trataba de agentes de la CIA, porque además actuaron al más puro estilo, ¿no?, de no vas a contar nada de esto que has visto. Y tras despejar que no se trataba de una broma del doctor, ¿no?, ni de un error en el proceso de revelado, le preguntaron abiertamente qué pensaba que era lo que había ahí, y él dijo, oye, pues esto parece un ovni. Y entonces fue cuando el Mansman, el superior jerárquico, dice, mire, usted no ha visto nada y esto nunca ha sucedido. Y él afirma en esa reunión que durante 17 años ha mantenido silencio,
y ahora que ya está retirado, que es profesor en la Universidad de Bradley, atendió a la llamada de Salas, que el 11 de octubre, insisto, empezó a dar rienda a exmilitares que habían tenido relación con el fenómeno OVNI y específicamente con el tema nuclear, para que el doctor Robert Jacobs explicara sus testimonios y, claro, dio un titular extraordinario. Y es que él se reconoció como parte del encubrimiento de las fuerzas aéreas respecto al fenómeno OVNI, en la misma medida en la que había obtenido un importante testimonio visual y que le mandaron callar y obedeció callar. Por lo tanto, estamos ante una nueva evidencia. Se prometen más. Creo que es el próximo lunes. Va a haber una nueva reunión de militares, exmilitares para ser exactos, que van a seguir ofreciendo información acerca de los UAP, del fenómeno aéreo no identificado, y que vamos a ver qué nos cuentan, porque cada día es un sinvivir. Y ahora hemos contado esa noticia, ha salido ahora con esta nueva febre que estamos teniendo relacionada con el fenómeno OVNI, este fotógrafo que participó o que le hicieron participar en parte de el encubrimiento OVNI, que ha sido una tónica habitual, algo que se ha hecho desde hace 80 años. Sean los ovnis extraterrestres o no, porque la NASA se está preparando para confirmar la existencia de vida en otros mundos, y esta es una información que lleva mucho tiempo ahí candente, pero parece que poco a poco cobra fuerza. Quieren hacer un protocolo para hacerlo como más fiable, y todo también va relacionado con el lanzamiento, que será el 18 de diciembre de este año, del telescopio James Webb, y sobre todo también con todo lo que está analizando y descubriendo la Perseverance en Marte, en el planeta rojo. Entonces han creado, además lo han publicado en la revista Nature, como un protocolo en el que hay como 7 niveles y tienes que ir pasando de un nivel a otro. Entonces, pues bueno, estos 7 niveles o escala de confianza que llaman ellos, es como que tienes que ir haciendo ese seguimiento de esa firma biológica, y puede ser tanto en un planeta de la Vía Láctea como en un exoplaneta así como muy, muy lejano. Entonces, por ejemplo, para ellos el nivel 1 sería, pues, por ejemplo, un proceso. Por ejemplo, imaginaos que los astronautas o la Perseverance o tal, pues encuentran un rastro fósil en uno de estos planetas, ¿no? Y entonces lo analizan y ves, por ejemplo, que es una molécula biológicamente relevante. Pues ese sería el nivel 1, ¿vale? Pues se ha encontrado, por ejemplo, en el suelo marciano, pero para pasar al nivel 2 tendrían que coger y analizar esa molécula para ver que en realidad no tiene ninguna influencia posible ni ninguna contaminación terrestre de los instrumentos. O sea, que es pura marciana y que no tiene ningún tipo de contaminación. Luego, el nivel 3, según ponen aquí, dice que los científicos tienen que demostrar, pues, que esa evidencia ha sido encontrada en un entorno análogo a uno terrestre. Por ejemplo, el suelo de un lago anciano, o por ejemplo el volcán del Gézaro, donde aterrizó la Perseverance. O sea, que hay algo ya concreto que lo tienen localizado. Ya el nivel 4 sería que deben añadir nuevas detecciones, como que hay algo más que apunta que eso en realidad está tomando consistencia. El nivel 5, ya se quitan todas las posibilidades de detenciones de que sea un producto de proceso que no sea biológico. O sea, todo el rato es ir restando, eliminando, para darle mayor importancia a eso que ellos han creado, o que han encontrado como molécula de vida. El nivel 6 dice que este paso es súper importante, porque ya lo que hacen es comprobar en laboratorio con terceros, o sea, hacer como una especie de reproducción en la Tierra o incluso en un laboratorio en Marte, que eso que están descubriendo, pues que en realidad, pues que llegan a la misma conclusión, que sí, que es así,
que no es algo solamente que lo han visto, sino que ya lo están corroborando y comprobando. Y ya el nivel 7 ya sería una nueva misión que localizaría en el sitio correspondiente, en Marte o donde fuera, y ahí lo que hacen ya es que pues ven con otras evidencias si hay niveles pues de signos del pasado, que entonces pues habría una certeza como más exacta de esa vida en Marte. Eso en el caso ya de algo localizado, como estamos hablando de Marte y el Perseverance. Y en el caso de los exoplanetas, dice que ahí se tendría en cuenta ya pues si se detecta oxígeno, si hay procesos geológicos, si hay estudios de composición de la atmósfera, si hay evidencia de rastros de productos de procesos biológicos. Vamos, hacer como algo como muy científico para darle esa credibilidad a la posible vida extraterrestre. Entonces ya harían el anuncio de que realmente lo han encontrado. Se nos quita, vamos, se nos van pasando los años hasta que eso se pueda confirmar. Sí. Los veo muy... Hombre, me parece muy bien, ¿no? Porque lo llevan diciendo y amenazando con ello, amenazando de comillas, desde el comienzo de la existencia de la NASA, y todavía estamos aquí y seguramente pasarán muchos años y no reconocerán, o porque no puedan o porque no lo sepan. Bueno, ayer mismo lo comentábamos con Josep, esa cantidad de ráfagas constantes que no se sabe si a lo mejor eran mensajes o no eran mensajes. Oye, a mí lo de reproducir en un laboratorio me parece fenomenal, pero claro, vamos a ver, si estamos hablando de una evidencia de vida extraterrestre, para reproducirla en un laboratorio es un poquito complicado, ¿no? Déjame decir algo, porque yo estoy siguiendo con mucho interés toda la evolución que la NASA está siguiendo a partir del anuncio del 25 de julio de ese informe, famoso informe desclasificado, ¿no? Y se supo que en este caso el grupo de trabajo de los WAP fue a consultar a la NASA y hemos visto declaraciones además del administrador de la NASA en un tono muy aperturista. Pero luego los científicos de la NASA publican en Nature esta noticia que nos da Silvia, que no se le puede poner ni una coma, porque lo ha dicho todo perfecto, pero la sensación que yo tengo al leer el artículo original, el de Nature, es que la NASA necesita un plan de comunicación. Y ojo, cuando digo un plan de comunicación no es para decir que hay vida extraterrestre. Pues ahora se ha quedado en el paro Iván Redondo, que lo fichen. Escúchame, sino para controlar la información sobre todo eso. Y esto es muy llamativo. De controlar la información sabe un poquito. Fíjate que lo que hacen es un proceso antropocéntrico, como no puede ser de otra manera, porque la única comparación con la vida que conocemos es la vida en la Tierra. Claro. Y por lo tanto, necesariamente la comparación es con lo que ocurre aquí, cuando podrían existir, esto ya es especulación guijarriana, podrían existir muchas otras formas de vida y muchas otras cosas que no tendrían que comportarse como nos comportamos, ya no los seres inteligentes, incluso los no inteligentes en la Tierra, pero lo que hacen es poner el listón cada vez más alto, y hacen un listón cada vez más alto en lo que tiene que ver en exobiología, cuando no lo hacen en cualquier otra rama de la ciencia. Y esto a mí me parece sospechoso. Me parece sospechoso que un descubrimiento sobre los neutrinos pueda darse a conocer mañana sin pasar tanto filtro y al cabo de 2 años ser desmentido. Y en cambio, cuando estás hablando del tema extraterrestre, hay como un miedo a un reconocimiento, a admitir que no podamos estar solos en el universo. Y a mí esta reflexión me gustaría, pues eso, compartirla con todos vosotros, porque creo que estamos en un momento histórico. Debemos estar a las puertas de algo, ya sea en Marte, vida microbiana o en cualquier otro planeta de nuestro sistema solar, para que existan tanta planificación de cómo anunciar, de buscar la colaboración de la comunidad científica para que nadie se le dispare la imaginación y empecemos a ver titulares de círculos en las cosechas o de abducciones extraterrestres. Pues la gente puede preguntar, porque ya he preguntado yo a los contertulios y todos han comprometido que con Almadía Rosaventos van a responder
a las cuestiones que formule la gente durante ese trámite de programa. Con Almadía Rosaventos en Twitter, que formulen preguntas y vamos a responder a esas preguntas. Un comentario de Gatillo nos dice: los domingos a esta hora yo también escucho voces, son de Onda Cero. Una de esas voces es de Manuel Carballal, con quien vamos a cerrar este paréntesis relacionado con los no identificados, porque vamos a hablar de el origen de ellos, de los ovnis. Claro, es que yo también sigo con mucho... Lo que pasa es que yo tengo una percepción un poco diferente a la de Josep. Sigo con mucho interés todo lo que está pasando en los Estados Unidos. A mí me da la sensación de que nos están tomando el pelo, más que nada, o que estamos pasando por un déjà vu, porque todo esto ya lo hemos vivido. Estamos esperando un anuncio de algo extraordinario desde que yo tengo uso de razón en estos temas. O sea, todos los años, era el momento del contacto, ya están aquí. Cada a mí vez que también me pasaba algo, cuando creía que tenía uso de razón. Ahora ya no lo tengo. Claro. Entonces, es verdad, lo comentaba Josep, ahora el último que se ha subido al carro es Bill Nelson, el jefe de la NASA, que claro, cuando tú analizas las respuestas que da, es que yo realmente no veo que sean extraordinarias, es que no puede dar otras. O sea, hace unos días, en una tertulia sobre la política espacial, pues claro, salió el tema de los WAPs, el tema de los ovnis, porque es de lo que ahora le preguntan todos los periodistas. Es lógico, no es que pase nada raro, es que es normal. Para gente que acaba de descubrir el fenómeno ovni, todo es nuevo, todo es extraordinario y están como en la moto de Maroto, pues como estábamos nosotros cuando teníamos 15 años. Claro, pero ahora ya hemos evolucionado un poco y ya hemos pasado por esto en muchas situaciones. Entonces les llama la atención a los periodistas norteamericanos que en sus comentarios Nelson casi de inmediato empezó a hablar del tema de los encuentros militares estadounidenses con esos extraños objetos. Y cuando le preguntan si él cree que puede haber vida extraterrestre, el jefe de la NASA responde lo único que puede responder el jefe de la NASA y cualquier persona con un mínimo de actividad cerebral. ¿Quién soy yo para decir que el planeta Tierra es la única ubicación de una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra? Eso claro, es evidentemente cierto. Obvio. Otra cuestión es ver si la NASA oculta una información que no la cuenta. Subraya al periodista. No, a ver, pero vamos a ver. La NASA te cuenta lo que te quiere contar, la CIA te cuenta lo que te quiere, el CNI te cuenta lo que te quiere contar, cualquier agencia de inteligencia, pero ¿qué pretendes? Que te digan, a mí esto me recuerda, mira, yo siempre lo pongo como anécdota que me parece muy gráfico, en una conferencia de hace muchos años en La Coruña, estaban los tontolaba estos de los escépticos, ahí en el turno de preguntas levanta uno la mano y dice, señor Carballal, yo puedo demostrar que Juan José Benítez miente con lo de caballo de Troya. Claro, yo le digo, ¿y por qué? Porque yo llamé a la embajada de Israel y les pregunté, ¿ustedes han hecho un experimento militar ultrasecreto en la fortaleza de Masada? Y claro, me dijeron, no, luego miente. A ver, pero tú eres tonto fumar chicle. Claro. O sea, ¿qué pretendes? Que la CIA te diga, oiga, ustedes detrás de los ovnis esconden algún tipo de tecnología secreta. ¿Qué te va a decir la CIA? No, hombre, no, nosotros, tecnología secreta, ¿qué va? Para nada. Pregúntale al CNI, te dirá lo mismo, ¿no? Oiga, ¿y nuestro rey emérito era así ligerito de casco? No, nosotros no sabemos nada, no sabían absolutamente nada. O sea... Bueno, volviendo a la noticia, el de la NASA responde que, lógicamente, como director de la NASA, no hay ninguna razón para suponer que no haya vida en otros lugares. Entonces, el mismo periodista dice, es que ya en junio, Bill Clinton dijo, reflexionando sobre la inmensidad del universo y la alta probabilidad de que exista vida más allá de la Tierra, que le parecía posible. Y Obama, que también fue presidente, del mismo modo, dice la noticia, el expresidente Obama especuló sobre las extraordinarias implicaciones si los incidentes... O sea, claro, dice, si los incidentes que se han producido involucran a objetos de otro mundo, eso sería muy trascendente. Claro, y un recipiente con una cosa blanca de vidrio, pues seguramente será leche, blanco y en botella. O sea... Entiendo que cuando si tú le preguntas a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, ¿no? Pablo Sánchez. A Pedro Pablo. Si tú le preguntas, ¿usted cree que hay vida extraterrestre? ¿Qué te va a decir el presidente? Hombre, pues lo más probable es que en la inmensidad del universo... Y yo qué sé. Analicemos. Claro, entonces es una obviedad.
Y lo que está ocurriendo ahora es que, además de estas obviedades, todo el mundo con dos dedos de frente supone que en la inmensidad del universo existirá una pluralidad de formas de vida y que algunas sean inteligentes. Pero si en nuestro propio planeta ¿habéis visto el monstruo marino que pillaron en Ceuta? El pez luna de 2 toneladas, eso es extraterrestre, o sea, eso no es de este planeta. Los extremófilos que viven en la Antártida, que no tienen ni cuerpo, no tienen ojos, no tienen cerebro, y son formas de vida. O sea, si en nuestro planeta tenemos una cantidad de formas de vida, porque cuando hablamos de vida extraterrestre estamos pensando en los marcianos antropomorfos de Strieber. Esto no es una pista para la encuesta, ¿eh? Estamos hablando de los enanitos cabezones, y cuando hablamos de la Tierra pensamos que solo estamos los humanos, pero es que incluso dentro de los humanos hay una enorme cantidad de razas diferentes. Y para terminar, el otro problema que veo yo es que ahora hay un gran intrusismo. Entiendo que hay militares, hay periodistas que realmente están entusiasmados porque acaban de descubrir eso que es el fenómeno ovni, pero que los pilotos de combate persiguen ovnis, que aparecen en los radares, que son filmados. Esto está pasando desde hace 40 años o 50, 70 años en realidad, desde el año 47. De hecho, fue un piloto, Kenneth Arnold, el primero que habló de los platillos volantes. ¿Tú eres tonto o fumas chicle? Carbellal dice, y lo comenta con Almadía Rosavientos, es la frase de la noche, dice con Almadía Rosavientos en Naves en Twitter. Manuel, has dicho la frase de la noche, ¿eh? Soy un poeta. Escuchamos las noticias y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. Hoy todavía quedan muchas horas de programa hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Ha comenzado esta noche a la 1 de la madrugada. Vamos a estar hasta las 5. Hemos comentado noticias, pero quedan todavía muchas noticias, muchas informaciones. Esta Amado Martínez nos habla del diluvio. ¿Vienen otra vez los del diluvio o no? Bueno, que el mundo está cambiando debido a la crisis climática, yo creo que no es un secreto para nadie, que los niveles de contaminación son escandalosos, eso tampoco es un secreto para nadie, y la Tierra se está calentando y ese proceso, por contradictorio que pueda parecernos, nos va a traer un tiempo extremo, nos va a traer nevadas insólitas, incendios masivos, sequías desérticas e inundaciones. Pero nuestro planeta atravesó en el pasado, por difícil que pueda parecernos, eras mucho más extremas de ciclos de sequías, perseguidos por diluvios, por breves periodos fugaces casi de diluvios universales. Y cuando digo diluvios universales, no me refiero a las inundaciones estas de esta semana de Venecia, ni a la riada de la gota fría en el Levante, ni a las inundaciones de otros años en Alemania, en Australia, nada de eso. Me refiero a tiempos antediluvianos de estos de juego de rol, a diluvios que nosotros no hemos conocido hasta ahora, un estado atmosférico inédito para la humanidad, enormes tormentas que inundaban la Tierra en cuestión de horas, y pasaba porque la Tierra vivió épocas de calor extremo en las cuales pues casi no había precipitaciones, y precisamente debido a esa sequía y concentración de calor extremo y por efecto de la evaporación se desencadenaban estas tormentas que interrumpían brevemente el caloraco para llover sin piedad por todo el planeta, provocando grandes inundaciones, para cesar luego de nuevo súbitamente, y tras lo cual pues volvía otra vez la sequía, como antes, del diluvio fugaz, vamos a llamarlo fugaz. Y sabemos que esto volverá a pasar dentro de cientos de millones de años en nuestro planeta, porque además así lo han confirmado los modelos predictivos de un grupo de científicos de Harvard en función de los cambios provocados por el Sol. Y este modelo es útil para saber más sobre los climas de los exoplanetas y desde luego es útil a microescala. Pues todos sabemos que un microscopio, lo hemos hablado muchas veces en la tertulia, un microscópico aumento de 1 grado en las temperaturas globales puede tener consecuencias nefastas para
nuestro terruño aquí en el planeta Tierra. Con que imaginaros si no nos ajustáramos el cinturón con lo de la emisión de gases, acabamos de oír en las noticias lo de Greta Thunberg, y la cosa se nos fuera de las manos. Pues no sería el diluvio universal, pero sí una gran crisis planetaria como la que estamos atravesando, de la que ya hemos hablado otras veces, lo acabo de decir, y una profunda transformación de nuestro ecosistema y nuestra sociedad tal y como la conocemos. Ahora mismo están los líderes mundiales intentando, bueno, es un poco paripé lo que están haciendo, pero tomando decisiones para luchar contra eso, contra el cambio climático. Viene un tiempo también que va a ser dominado por la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial puede usarse en el futuro para prevenir los suicidios en adolescentes. Pues la verdad es que parece que no, pero cada vez más el tema de los suicidios es verdaderamente un problema, y en los adolescentes ahora, con tanto acoso que hay en las redes, pues es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. En concreto, bueno, se han basado primero en una encuesta, en principio, que han preparado y diseñada por psicólogos y expertos, que era de 300 preguntas. Y bueno, pues gracias a la inteligencia artificial, estas 300 preguntas se han reducido a 20. Y en concreto están como muy relacionadas estas 20 con el acoso escolar, con el cibernético, y también seguido con un ambiente familiar de gritos o discusiones graves. Bueno, pues con estas 20 preguntas que se hacen en las encuestas a los adolescentes, gracias a la inteligencia artificial, se ha podido predecir nada más y nada menos que un 91% de aciertos de tendencias suicidas en los chavales. De tal manera que de cada 10 encuestas analizadas, solo se equivocan en un adolescente a la hora de predecir si tiene pensamientos suicidas o no. O sea que esto es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Ellos además dicen que al ser pocas preguntas, los alumnos o los adolescentes en general les resulta menos gravoso rellenar estas preguntas, y a la vez son como más espontáneos en sus respuestas. Pero esto quiere ir más allá. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren tener en cuenta es muchos más factores para detectar esos pensamientos en los adolescentes, de tal manera que esta inteligencia artificial vaya mejorando, utilizando todas esas informaciones, y ya no tenga que depender de las encuestas, sino que realmente lo que consiga es hacer un rastreo en las redes en general, de tal manera que incluso chavales o personas que no se les está haciendo un seguimiento y no se está ahí pendiente, con ese rastreo y ese seguimiento ya se está viendo si esa persona realmente está en un momento vulnerable y podría llegar a tener esos pensamientos suicidas. Entonces, pues ese es el futuro que se quiere utilizar con la inteligencia artificial aplicada a las personas, tanto si son adolescentes como no, que tienen esas tendencias suicidas, y poder ayudarlas. Así que me parece, desde luego, un método muy, muy importante y un uso muy práctico de la inteligencia artificial. Juan José Chezoro, preguntas de los oyentes con Almería Roseventos. Una pregunta que tiene que ver con el siguiente tema que vamos a tratar contigo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué seguimos empeñados en saber si hay vida inteligente en otros mundos cuando ha quedado acreditado que en el nuestro no la hay? Aquí solo prima el egoísmo y los demás da igual. Igual los de afuera nos habrían puesto ya una X encima. Bueno, yo creo que aquí hay mucha vida inteligente, pero no significa que tengamos el monopolio de la vida inteligente de los seres humanos. Y no hay muchas formas de inteligencia en otros animales. Claro, también. y no quiere decir que esa inteligencia sea productiva. No, por eso digo, pero yo creo que ahora mismo el concepto de inteligencia se ha ido ampliando a otras especies. Aquí continuamente las tenemos amebas noticias. tienen inteligencia, pero menos. Claro. Los delfines. La inteligencia artificial es una forma de inteligencia. Claro. Menos que quién. Porque yo conozco algunos humanos que no sé yo, estarán ahí con las amebas. Pues por eso lo decía. Por eso lo decía. Inteligencia las amebas tienen, y algunos humanos tienen inteligencia como las amebas, básicamente, ¿no? Y los líderes religiosos, ¿qué piensan de todo esto, Juanjo? Pues claro, la cuestión es ¿qué harían los líderes religiosos si apareciera vida extraterrestre? Es lo que se ha preguntado un periodista. Una vez que la NASA
haga esos 7 niveles y diga que entonces sí se puede coger y anunciar. Exacto, hay que superar todo el protocolo. Pues ya digo, este periodista norteamericano se lo ha preguntado y se ha puesto en contacto con diferentes líderes religiosos de muy variadas confesiones. Y bueno, pues yo creo que está bien el reportaje y que es interesante hasta qué punto realmente, por un lado parece como que, así un poco en conclusión, la impresión que yo me he llevado al leerlo, que por un lado parece como que todos están muy abiertos a que exista vida extraterrestre, porque realmente demuestra la capacidad creadora que tiene su Dios respectivo, en el sentido de que no le ponen ningún tipo de freno, entienden que es todopoderoso y por lo tanto puede crear todos los seres que quiera, todos los universos que quiera, pero por otro lado también lo que a ellos realmente les preocupa, y es lo que subraya este periodista norteamericano, es que lo que les preocupa es que no creen que realmente este contacto con seres inteligentes extraterrestres vaya a cambiar la relación que tienen con Dios. Es decir, que si aquí vienen y de alguna forma vienen predicando algún otro tipo de religión o de doctrina o otra forma de entender el cosmos, ellos piensan por anticipado que realmente creen que eso no va a cambiar no va a alterar ninguna forma la fe que ellos tienen, ni la manera que tienen de contactar o de conectar con lo divino, ¿no? Entonces, bueno, ha ido preguntando a diferentes expertos, a teólogos católicos, también a imames musulmanes, también a rabinos, a algún budista, e incluso se pregunta, por ejemplo, y dice que bueno, que en principio, como digo, todos están bastante abiertos a eso. Incluso pues hay que recordar que el Papa Francisco en un momento dado dijo que él llegaría a bautizar a un extraterrestre si se lo pide. Eso es una de las frases que ya dijo hace unos años. Con lo que implica eso, implica, por ejemplo, que lo que es la base del cristianismo, que es la resurrección, ese fenómeno, la redención, ocurrió solo aquí, en la Tierra. Y ocurrió no solamente para la Tierra, sino para todo el universo. Ojo, que eso implica mucho, es un debate, ¿no? Claro, es un debate real. Hay como dos posturas ahí. Hay una especie de rama o de disciplina dentro de la teología que se llama exoteología y que precisamente se plantea eso. Una vez que ya se aceptó la pluralidad de mundos, pues cuál es el sentido o la envergadura que tiene la redención aquí. Entonces hay quien defiende que realmente hay un Mesías único e incluso correspondería un poco a la Tierra el expandir el mensaje de Cristo por el resto del universo. Claro. Pero hay otros que consideran que puede haber múltiples Mesías y que haya habido redenciones en diferentes puntos del cosmos. Claro. Pero fíjate qué interesante, eso ya ocurrió en la Tierra sin salir de nuestro planeta. Por ejemplo, cuando llegó Colón con los indígenas americanos, había un debate. ¿Estos seres están salvados por la redención de Cristo? ¿Llegó hasta ellos? Había que bautizarlos. ¿Son humanos? ¿Tienen eso alma? se dijo, claro. Y es muy interesante también cómo, desde que nació el fenómeno OVNI, y desde que avanzó la carrera espacial, comenzaron a publicarse libros, yo conozco varios en el ámbito católico, planteándose ese dilema, si la redención de Cristo se expandió por todo el universo o si el Hijo de Dios tuvo que encarnarse también en otros planetas para llevar ese mensaje salvífico. Y en el Islam está ocurriendo ya. Ya se han publicado varios libros en el seno del Islam, también el judaísmo, pero en el seno del Islam yo conozco varios, además uno muy interesante que se llama OVNIs en el Corán, UFO in the Corán, de un ex investigador de la MUFON, de un investigador de campo de origen pakistaní, que reflexiona sobre lo que implicaría desde el punto de vista de la tradición coránica que existiesen extraterrestres y, como se ha hecho en el cristianismo, busca en los textos coránicos versículos que puedan ser interpretados como que hay otros lugares habitados y demás. Muy curioso. La cuestión ahí es si también los otros seres extraterrestres también sufrieron una especie de pecado original, una caída, y por lo tanto ha habido necesidad de redención, o bien teniendo un Mesías, la relación que tienen con la divinidad es diferente a lo que ha ocurrido aquí. Y estaba también Adán y Eva. Claro, y eran las mujeres malísimas también. Por eso digo, un pecado original, algo tiene que haber ahí. Entonces, por ¿sabes eso digo que no es... en esos planetas los ufólogos extraterrestres, dicen que la visión de Ezequiel y demás eran naves de la NASA? Que viajaron a otros planetas. Fuimos nosotros. Madre mía. Pues también lo que hace es que habla también con algunos historiadores de las religiones que han trabajado sobre este tema. Y bueno, pues
también la conclusión es que realmente el impacto a lo mejor en primera instancia podría ser muy grave o muy sorprendente, pero que lo que ha demostrado todas las religiones es que a lo largo del tiempo tienen una gran capacidad de acomodarse, ¿no? Es como el chicle que se fumaba antes Carballal. Pues realmente son muy flexibles y aunque Mar Moreno con Almadía Rosavento dice, ¿tú eres tonto o fumas chicle? Y dice, Carballal for president. Claro. Pero, de todas formas, en este reportaje dice que también hay alguna serie de desafíos teológicos bastante incómodos. Y dice, por ejemplo, claro, los judíos, ¿cómo iban a circuncidar a un extraterrestre? Porque ahí tenemos un problema. No sabemos, a menos que, claro... Si había o tiene o no tiene. Tiene un apéndice que sea apropiado para la circuncisión o no. Y luego también, por ejemplo, aquellos que estén en otro planeta, ¿cómo orientarían sus templos hacia la Meca? ¿Cuántas reliquias de prepucios hay? Unas cuantas. Por eso, o sea que es interesante porque... O si tienen ombligo, no, porque eso implica muchas cosas. Por eso dice que a lo mejor... ¿Y María Magdalena extraterrestre? También habría por lo tanto algunas cosas que tratarían de mantener, de salvaguardar lo que sería el pensamiento principal de cada una de estas religiones, pero como digo, hay determinados puntos que a lo mejor no serían tan fáciles de acomodar, ¿no? Y luego también se pregunta, por ejemplo, por un nuevo grupo que cada vez también es mayoritario de aquellos estadounidenses, en este caso, que no creen en Dios o que realmente son católicos o son judíos, pero no son practicantes, sino que son un poco por cultura, por nacimiento y un poco guardando las formas, ¿no? Entonces, en ellos lo que comenta es que precisamente... como casi todos. Sí, pero lo que dice es que precisamente la religión, o sea, lo que sería su religión sería justamente el creer en lo extraterrestre. Lo extraterrestre sería una nueva forma de religiosidad que sería más fácil de asumir por estas personas porque también encaja más con nuestra perspectiva de lo que es un mundo hoy en día pues más tecnológico y que es más fácil aceptar eso como si fueran dioses, esos seres extraterrestres, que otras nociones metafísicas pues más elevadas, como pueden ser pues los ángeles, los demonios, ¿no? O un dios así con barba, con un coro de ángeles y tal, ¿no? El único que se muestra quizás más con una voz un poco más discordante del grupo, justamente es aquel que no tiene que ver con las religiones del libro, no sé, ni judío, ni musulmán, ni cristiano, sino que es budista. Y él sí que, claro, la noción que tiene el budismo en este sentido no necesariamente tiene que ver con una idea de un dios todopoderoso, sino que es una cosa como más vaporosa, ¿no? Más un poco de leyes del cosmos y de dinámica del cosmos, ¿no? Es algo más impersonal y, por lo tanto, él ve mucho más fácil el poder en que lo extraterrestre encaje dentro de sus planteamientos y no le da más importancia, ¿no? Hasta cierto punto está casi diciendo que él piensa que si los extraterrestres vienen aquí, de ser algo, serían budistas. Hay una cosita muy rápida. ¿Y la paloma qué sería? Muerta. El principal problema teológico para las para las tres religiones del libro es que, en esencia, las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, dicen lo mismo, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y toda la revelación, tanto en el Talmud, la Torá, el Corán o la Biblia, está construida según el modelo humano. Adán y Eva, hombre y mujer. Tú imagínate que los extraterrestres tienen 5 o 6 sexos, o que no tienen ninguno. O sea, estamos imaginando la conversión de unos extraterrestres humanoides más o menos parecidos a los nuestros. O que no tengan boca, a ver cómo hacer la Eucaristía. Pues sería... Jolines. No, es verdad. Podrían tener otros orificios. Igual, claro, es decir, hay un montón de a lo mejor lo toman por otro orificio. Por la oreja o el ombligo. No, pero aquí veo drama. Veo drama porque imagínate cuando esto se produzca el contacto y empiecen las evangelizaciones forzosas, el lavado de cerebro. Aquí ahora mismo en España hay mucha falta de fe. Tienen que traer de otros países monjes. Tendrán que traer extraterrestres para llenar todas esas... Yo creo que ocurriría... Y espera, Amado, y además los españoles tenemos mucho peligro, porque en eso del contacto no tenemos escrúpulos. Nos viene bien todo. Yo creo que ocurriría justo lo contrario, ¿sabéis? Lo que ocurrió cuando llegamos a América. Si realmente llegase una civilización extraterrestre a la Tierra, es mucho más probable que nos convirtiésemos nosotros a su religión que ningún predicador consiguiese convertir a ninguno, porque una tecnología superior suele fagocitar a una tecnología inferior, y si ellos llegan aquí,
llevamos las de perder. Josep, ¿qué Pues querías ojito, decir? que eso también Yo- trae drama, ¿eh? Yo quería aportar un punto de vista. Mira que los nuevo. extraterrestres son Hare Krishna, todos rapados y vestidos de naranja. No sé, pero yo he visto V y no acaba bien. Uf, qué mal rollo. V no acaba bien. Además se comían los ratones, pero qué buena estaba Diana. Oye, Exacto, que- justo La has mala de la pensado, película has pensado siempre lo es la que mismo está que buena. mucha gente. No se comía ratones, Claro. se comían Que- ratas. Pero Esto pero- lo que identifica es que estáis ya muy mayores, porque hay Muy un mayores. montón de jóvenes que están diciendo que de qué estáis hablando. sí, pero hay Ya. un montón de Y jóvenes que Diana- dirían lo Nueva, mismo que de Josep y que V. yo si ven a Diana. Y que Diana que ha digo cambiado que hay mucho, una ¿eh? versión nueva Ya te de V. digo, a que estas no- Ya alturas, te digo, se ha imagínate la edad cambiado, que yo la tiene vi esta hace mujer. poco. Venga, Josep, perdón. Decía que hay una derivada que no han tenido en cuenta, no he leído el libro, pero por lo que contáis no ha tenido en cuenta, que es que ya tenemos una religión platillista, que es la de los contactados. Y si le hubieran preguntado a Fraternidad Cósmica qué es esto de los extraterrestres, te hubieran dicho que los ángeles del ayer... que los ángeles del Los ayer ángeles son de ayer, los extraterrestres de hoy, ¿no? Y que por lo tanto el mensaje de Cristo es válido para todo el universo, pero es evidente que cuando planteamos estas cosas nos estamos poniendo frente al espejo. No salimos del mismo antropocentrismo del que antes Sí. hablaba cuando hacíamos referencia al tema de la NASA. La única referencia que tenemos de creencia es la del planeta Tierra. Imagínate el día que el contacto sea abierto y nos vengan con otra historia. Muy probablemente, como decía Amado, la historia no termine bien, porque siempre habrá una gran multitud o una pequeña multitud que decida ponerse del lado de esos visitantes, decida abrazar sus creencias. Otros abrazarán sus sistemas de producción, otros abrazarán sus elevados conocimientos científicos. Yo pondré van a música transformar- hawaiana como en Mars Van a Attack, por si transformar acaso. toda nuestra sociedad. Y esa es la razón por la que tanto políticos, militares, religiosos y ahora también la NASA son tan cautos a la hora de dar un anuncio, aunque sea por un bichito microscópico, porque eso significará que no estamos solos en el universo. Por cierto, Giuseppe, cuéntanos qué es esta información, en qué consiste, qué es lo que dice esta noticia que tiene que ver con la CIA, y se ha averiguado y se ha conocido el hecho de que aparentemente analizó vídeos de supuestas autopsias a supuestos extraterrestres. Mira, yo estoy fascinado, Bruno, con esta historia que además me tocó vivir muy de cerca en ese año 95, cuando entrevistamos a Ray Santilli, cuando nos pusimos periodísticamente en dos lados muy distintos, la revista Más Allá y la revista Año Cero, unos argumentando pues que la autopsia era real y que habían llegado a estar vivos, y quienes nos habíamos posicionado en que aquello era una muñecopsia, que no era una autopsia sino una muñecopsia, y que ahí acabó todo. Y la verdad es que se tardaron años en que Santilli dijera que aquello era una... Bueno, tal vez antes de empezar a hablar de Santilli conviene explicar para los más jóvenes que en 1995 empezaron a circular por Internet, que era una cosa primitiva, rumores de que existía una filmación con la autopsia a los seres estrellados en Roswell. Y esto acontecía, que no es baladí, en el momento en el que el senador por Albuquerque, Steven Swift, había hecho una solicitud, para entendernos, a nuestra Hacienda, a la Hacienda estadounidense, para saber qué partidas financieras habían podido haberse destinado a la recuperación del supuesto platillo volante que se habría estrellado en Roswell. Entonces, claro, en medio de esa iniciativa tan seria, tan cabal y tan científica, por llamarla de algún modo, empiezan a sonar esos rumores y a la presentación de una película de 20 minutos, blanco y negro, filmada en 1947 por un tipo que habría sido transportado específicamente desde Washington DC hasta Roswell para filmar esa autopsia.
Y la verdad es que era muy curioso, porque o te ponías del lado de la autopsia o en contra. Porque ponerse a favor de la autopsia significaba negar los testigos presenciales, que hablaban de un ser más bien enjuto. Este estaba de buen año, con los testigos del caso real hablaban de 3 dedos, este tenía polidactilias, tenía 6 dedos en cada mano. Su cabeza era muy abultada, con esos ojos que son propios del folclore o del pop de los platillos volantes. Y la gente se quedó en peregrinas discusiones acerca de si el cable del teléfono que había en la pared era consistente con el año 1947, si los materiales, las herramientas quirúrgicas que se veían en el vídeo eran o no del año 47, si los trajes antibacterianos eran correspondientes a los que utilizaría Estados Unidos en esa época. En fin, habían multitud de detalles e insisto, hasta muchos años más tarde, no John Humphreys, que había participado en varias producciones cinematográficas, pues con el tema de los efectos especiales, no diría que él había hecho el muñeco, ¿vale? Esto después de que saliera una película a relucir por ahí, una película, digamos, que recrea todo aquello, todo ese periodo, y de que el señor Ray Santilli, que fue quien descubrió presuntamente esa cinta, pues vendiera a 33, que se dice pronto, países esa cinta por unos pingües beneficios importantes. Es más, el que filmó todo aquello en el apartamento de su novia en Londres obtuvo un presupuesto de 30.000 libras y con esas 30.000 libras se compraron los materiales. Su novia se formó en cómo se hacían las autopsias en 1947, compraron higadillos de vaca y de ternera para rellenar el cuerpo que se veía cómo se vaciaba, bueno, y el caso es que la discusión duró hasta ese momento. Era un fraude. Pero ahora, amigos, aparece un memorándum, en este caso dirigido a un tipo que ya hemos hablado de él en muchas ocasiones, que es Robert Bigelow, y a los científicos del Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento, el NICS, que es esa organización medio rara que reunió en ese rancho tan peculiar, ¿no?, de su propiedad, pues a gente que pasaba de la CIA, de la NSA, y a gente que iba a ver allí los fenómenos paranormales que acontecían. Y en ese Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento ha salido ahora 11 folios de un memorándum en el que se habla de un personaje muy curioso, Christopher Kit Green, que habría trabajado para la CIA durante muchos años, y muchos años antes de que Santilli pensara en cómo enriquecerse a costa de la credulidad de muchos, y que en el periodo de 1988 a 1989 vio 3 películas distintas en reuniones no oficiales en el Pentágono. A él le llamaban como asesor, patólogo y experto en cuestiones cinematográficas, para conocer su parecer acerca de esas filmaciones. Y lo curioso es que él habla que el extraterrestre que ve allí, al que le están haciendo la autopsia, es muy parecido al de Santilli, pero estamos hablando de 11 años antes de que aparezca por primera vez la filmación de Santilli. Y habla de otras 2 filmaciones más, con nombres y apellidos de quienes las llevaron a cabo, y que la CIA trató primero de validar el film que después Santilli supuestamente recrearía, siendo, insisto, un fraude ya claro, y habrían otras 2 filmaciones más que ahora el expresidente del Bufora, Philip Mantel, está rastreando
para tratar de poder mostrar al público. Una de ellas es muy poco conocida por la opinión pública, es la que se llama la autopsia de la tienda de campaña, que la verdad tiene menos luces que un episodio de Expediente X, o sea, es oscura. Hay una especie de candelabro o de farolillo que está ahí colgado de la tienda, y todo lo demás son sombras entre militares que entran y salen y parecen también estar vaciando un ser muy distinto al de Santilli. Pero hay otra tercera filmación, que es la interesante, en la que Christopher Kit Green habla con Karl Puthoff, este famoso agente de la CIA que también participó de los proyectos psíquicos del gobierno norteamericano y que posteriormente estuvo rastreando ADN incluso de testigos de ovnis. En fin, un tipo con un historial muy curioso dentro de los servicios de inteligencia, y que habría estado en contacto con este, insisto, doctor Christopher Kit Green, sobre quién realmente habría llevado a cabo esas autopsias. Son 11 folios interesantísimos que vale la pena poder escudriñar en profundidad, porque salen nombres a relucir, salen fechas a relucir, y el interés de la CIA por ese extraño, ese misterio de las autopsias que se relacionaron con el tema de Roswell. Autopsias que supuestamente eran a finales de los años 40, pero a finales del siglo pasado, durante los años 90, se conocieron esas afirmaciones y todavía hay mucha incógnita sobre ellas. Vamos a finalizar la tertulia de esta noche con un tema que va a dar mucho que hablar, mucha polémica. Mado Martínez, llega el gran apagón. El gran apagón. Es que estos días... yo pienso que no llega ningún gran apagón, lo he dicho al comienzo del programa. Yo creo que se está exagerando un poquito en todo esto, creo, Venga, vamos a tratar de informar bien. Pues sí. La gente anda un poco preocupada con el tema del gran apagón. Yo es que en los bares he oído ya como que si ya no dejan hacer pago en efectivo de más de 1.000 euros y no quieren que tenga dinero en casa, quieren hacer todo digital y encima luego apáganla todo, ¿qué vamos a hacer? Claro, es que al final son esos, es quienes defienden esa idea, también defienden otra serie de cosas que no son muy normales. Bueno, todo ha empezado en Austria, como empezó la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra al Reino de Serbia, pero luego en la Segunda no se sabe muy bien si fueron víctimas o colaboradores, y poca gente sabe que Hitler no era alemán sino austriaco, pero bueno, dejando a un lado esta digresión, la ministra de Defensa austríaca, Claudia Tanner, hacía un llamamiento a la población para prepararse ante lo que ya se ha denominado el gran apagón, de acuerdo a sus palabras, un efecto de fallo de la red eléctrica. Dijo con 100% de posibilidad se va a producir en algún que otro momento en Austria de aquí a 5 años. Y claro, tú vives en Austria, un país precioso, por cierto, yo me enamoré de los paisajes de Innsbruck cuando estuve allí, y entras en pánico, porque claro, máxime cuando toda nuestra vida, hasta el calentador de gas que yo tengo en mi casa, funciona con electricidad. Vale, pues... los países que en Austria hace mucho frío. De invierno. Sí, sería de consecuencias dramáticas quedarse sin electricidad en invierno. Bueno, los países que se suman a la campaña de preparar a sus ciudadanos para el gran apagón no hacen más que acrecentar la incertidumbre, y un conocido programa de nuestro país se ha puesto en lo peor, y además Fernando Valladares, científico del CSIC, asegura que ese apagón eléctrico es inevitable, aunque ha matizado muy bien, puede no ser global, y aquí se ha armado el arroz con mango, la verdad. A ver, es cierto que la demanda de energía eléctrica ha subido una barbaridad desde la pandemia, que todo el mundo se ha quedado en casa y todo el mundo ha comprado más electrodomésticos, si cabe, los que ya teníamos para estar a gustito en casa, que estamos hablando de fenómenos, sí, que si no tuviéramos bastante con cargar el móvil, el iPad, el portátil, todo el día conectado, pues ahora también cargamos el coche. Pero aquí, en España, esa posibilidad no es ni de lejos ni remota, porque aquí se produce bastante electricidad. De hecho, el pico máximo de demanda fue en el año 2007, ¿vale? Pues bien, tendríamos todavía abastecimiento eléctrico para cubrir el doble. Además, aquí tenemos, en caso de emergencia, los llamados contratos de interrumpibilidad, que afectan a los grandes consumidores energéticos, como fundiciones y cementeras. ¿Qué significa esto? Que estas empresas compran la electricidad más barata
que los consumidores individuales, a cambio de interrumpir su actividad en caso de que se necesite. Ese es el acuerdo que tienen con el gobierno. Y además, por otro lado, ya poniéndonos mucho en lo peor, que ya acabo de decir que aquí podemos producir hasta el doble más que el pico máximo que hubo en el 2007. Pues cierto es que ya no quemamos carbón, pero hemos estado quemando carbón durante décadas, y si tenemos que volver a poner en marcha esas infraestructuras, en España lo hacemos en 2 días y generando 5 gigavatios la hora, que no sería poco. Ahora bien, es cierto que nuestros vecinos europeos no tienen tanto excedente y además son países más dependientes, y si las cartas pintan bastos y se produce un apagón en Europa o un apagón global, pues España se vería igualmente afectada, porque en un mundo conectado, si el vecino colapsa, pues colapsa el comercio, la importación, la exportación, el desabastecimiento, el encarecimiento de los productos, este tipo de problemas que ya ha provocado la pandemia y que está haciendo que se encarezcan los productos. Tal vez a España no llegue el apagón, pero sí nos afectaría un apagón grave en media Europa, cuanto ni menos global. Claro, Nosotros... es que eso es pensar que la luz en Austria, la electricidad tiene el mismo origen que en España, y no lo tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En China, ahora mismo, yo sí que sé que hay fábricas que están paralizadas, que a lo mejor los viernes están cerrando, que solo están trabajando 4 días a la semana, ascensores fuera de servicios, empresarios comprando generadores, y en Hunan están racionando la electricidad. Yo con estas cartas sobre la mesa estoy segura de que esos países más dependientes o que ahora mismo están teniendo problemas de abastecimiento invertirán en infraestructuras eléctricas en sus naciones. Digo yo, vamos. Creo que me da más miedo un ciberataque a nuestra infraestructura eléctrica que la falta de energía eléctrica, porque la energía aquí la podemos producir y se pueden hacer más infraestructuras, pero un ataque cibernético es difícilmente previsible y altamente vulnerable, y podría tener consecuencias dramáticas. Lo hemos dicho, que en invierno te corten la electricidad y te dejen pasando frío y cosas así, además de pérdidas económicas millonarias. Y además... Y va a ser otro baby boom, todo el mundo ahí juntito. Uy, qué frío, qué frío. Sí, y si quisiéramos añadir más calor y temor sobre la mesa, la amenaza en la sombra, pues las tormentas solares, y sí, podemos hacer de nuestra casa un búnker, pero con eso yo creo que arreglamos poco. Más bien eso sería volver a la edad de la oscuridad de las cavernas, y lo que hay que hacer es apostar por soluciones globales y que los gobiernos se adelanten a estas posibles contingencias para evitar que sucedan, ¿no? Que eso sería mejor que mejor. Yo no sé por qué sale la ministra a decir prepárense en sus casas a hacer un búnker, es que en vez de ponerse a arreglar las infraestructuras y solucionar el problema. No, y por eso arreglar, por ejemplo, en Austria la vacunación está a un 60%. Eso sí es una crisis económica grave para Austria, y no el hecho de un apagón de luz que no se va a producir nunca. Eso sí es un apagón grave. Eso sí es una amenaza a la economía de aquel país. Un 60% que los países del este de Europa, Austria está un poquito en mitad de Europa, pero tienen un problema muy grave que están extendiendo y que pueden extender a todo el mundo. Que vacunen a todo el mundo y luego que piensen en apagones que no se van a producir. Las vacunas existen, eso sí existe, que lo hagan. Bueno, y lo que están subiendo en los hornillos, el precio, que lo está comprando todo el mundo. A mí yo estoy muy angustiado con esta noticia por los pobres directivos de las eléctricas. Imagínate que hay un apagón y tendremos que adoptar uno cada uno. Pobrecillos, qué malo pasarían. A mí me parece... además... Quienes están más a favor del clasismo, de las divisiones entre ricos y pobres, quienes están más a favor de esas ideas que defienden un poquito a los seres humanos y la diversidad de los seres humanos, creen que va a llegar un apagón y que hay que cortar el abastecimiento. ¿De qué estamos hablando? O sea, nos estamos volviendo un poquito locos con las ideas apocalípticas, Sí, pero es que yo creo que hay mucha gente que está deseando que haya un apocalipsis. Sí, parece que sí, Claro, como para poder decirte, ¿ves? Para quitar de medio a los pobres, eso es lo que quieren algunos. Pero bueno. Si ya nos quitamos solos. Pero bueno, Mado. Dime. La montamos, ¿no?
Sí, la montamos cuando quieras. No, digo que cada vez que se habla, ahora se está hablando mucho y yo creo que se va a hablar más en el futuro de ese apagón, de esa falta de abastecimiento que yo no entiendo. Sí, pero yo está un poco unido. Bueno, pero lo del abastecimiento tiene su cierta credibilidad por el tema que están hablando de los containers que no están pero viniendo, ¿sabéis que de historia? En Estados Unidos, que siempre vamos al rebufo, en Estados Unidos llevan décadas con esta historia, anunciando el inminente apocalipsis, claro, para vender armas, para tener... Los que esperaban... ¿Tú sabes la cantidad de latas... ¿Sabes la cantidad de millones de latas caducadas que hay metidas en búnkers subterráneos desde que están esperando que venga ya el apagón y el fin del mundo? La pólvora de las balas ya caducadas, y que un desastre. Yo no digo que pueda haber, en Croacia ha habido hace poco también hubo un problema en la subestación y tal, pero lo que tienen que hacer es poner soluciones, y si hay falta y si no tienen excedente, lo que tienen que hacer es mejorar las infraestructuras y trabajar en eso para que no ocurra eso. Creo yo que es lo que habría que hacer. En Galicia tenemos apagones todos los inviernos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carvallal. Manuel, gracias a Juanjo Sánchez Zorro, Amado Martínez, Josep Guijarro, gracias a todos. Velitas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.